Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Univer Millennium Plantel Chalco. Mi nombre es Estrella Ramírez y en este video les explicaré qué es la división de poderes, cuáles son sus características principales y qué funciones realiza cada uno. ¿Qué es la división de poderes? Es un principio fundamental de la organización política, la cual busca evitar la concentración del poder en una sola persona o alguna institución. Está basada en la idea de que el poder debe de ser distribuido entre diferentes órganos del Estado, cada uno con funciones específicas e independientes para garantizar un equilibrio y la protección de las libertades individuales. La idea de la división de poderes tiene raíces en el pensamiento político de la Ilustración, especialmente en las ideas de John Locke y de Montesquieu. John Locke, en su obra Dos tratados sobre el gobierno, que fue publicada en 1689, sostenía que el poder del gobierno debería estar limitado y ser dividido entre diferentes ramas. Esto teniendo como objetivo evitar una tiranía o autoritarismo por una sola persona o alguna institución. Por otro lado, Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748, profundizó un poco más en esta idea, a modo de proponer la división del poder en tres ramas, las cuales son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Basta que encuentra límites para que no se pueda abusar de éste. Hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. Y esto lo vemos reflejado en los tres poderes, debido a que el poder legislativo regula las acciones del poder ejecutivo. Poder legislativo. Sus miembros son elegidos por el pueblo, lo que garantiza la participación ciudadana en la elaboración de las leyes. Tiene la facultad de aprobar o rechazar las propuestas de ley que propone el Poder Ejecutivo, así como de fiscalizar su gestión. Por otro lado, opera de forma independiente del Ejecutivo y del Judicial, con el poder de elaborar sus propias normas internas. Funciones: legislar. Aprobar leyes que regulan la vida nacional, incluyendo la estructura y funcionamiento del país. Controlar al Ejecutivo. Aprobar o rechazar las iniciativas de ley presentadas por el presidente, así como fiscalizar su gestión. Ratificar tratados internacionales. Aprobar acuerdos con otros países. Aprobar el presupuesto federal, es decir, autorizar el gasto público del gobierno. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Elegir a los jueces más importantes del país, así como autorizar el uso de la fuerza militar. Características. Gobierno, encargado de la gestión del Estado y la administración pública. Poder de veto. Puede vetar las leyes aprobadas por el legislativo, aunque este poder puede revocar el veto con una mayoría calificada. Control sobre la administración pública. Nombra a los funcionarios públicos y dirige las diferentes instituciones del Estado. Funciones: ejecutar las leyes, poner en práctica las leyes aprobadas por el Congreso, nombrar a los funcionarios públicos, seleccionar a los miembros del gobierno, dirigir la política exterior, representar a México en el ámbito internacional, administrar la justicia federal, supervisar el sistema judicial federal, dirigir las Fuerzas Armadas, comandar el Ejército y la Marina, presentar iniciativas de ley, proponer nuevas leyes al Congreso. Características: independencia. Opera de forma autónoma del Ejecutivo y del Legislativo.
con el poder de interpretar las leyes sin injerencias externas. Imparcialidad. Debe garantizar la justicia y la igualdad ante la ley, sin favorecer a ningún otro grupo o individuo. Control de constitucionalidad. Tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, asegurándose que cumplan la Constitución. Funciones. Impartir justicia. Resolver conflictos entre ciudadanos o entre estos y el Estado. Interpretar y aplicar las leyes. Definir el significado de las leyes y cómo deben aplicarse. Declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Determinar si las leyes son válidas o no de acuerdo con la Constitución. Vigilar el cumplimiento de la Constitución. Asegurar que las leyes y las acciones del gobierno se ajusten a la Constitución. Importancia de la división de poderes. La división de poderes es un mecanismo fundamental para la protección de las libertades individuales y la prevención del abuso de poder. Beneficios de la división de poderes. Prevención de la tiranía. Evita la concentración de poder en una sola persona o institución, evitando el autoritarismo y la dictadura. Control y equilibrio. Cada rama del gobierno tiene la capacidad de controlar y limitar el poder de las otras, evitando abusos y asegurando un funcionamiento equilibrado del Estado. Protección de los derechos. Al garantizar la independencia del Poder Judicial, se asegura que las leyes se apliquen de forma justa e imparcial, protegiendo los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos que representan a cada uno de los tres poderes? Poder legislativo. Es representado por el Congreso de la Unión, el cual está dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La primera cuenta con 500 diputados y la segunda con 128 senadores. El Poder Ejecutivo es representado por el Presidente de la República y este es elegido por voto directo cada 6 años. Finalmente, el Poder Judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está integrada por 2 ministros y otros tribunales federales. Les agradezco por su atención. Eso sería todo. Que pasen excelente día. Hasta luego.